¿Cuál fue realmente el momento que lo cambió todo? ¿Por qué una decisión aparentemente inevitable terminó desencadenando consecuencias que nadie quiso prever? ¿Cómo es posible que los signos estuvieran ahí y aún así nadie los interpretara correctamente? Pero hay algo aún más inquietante. Mientras todos miraban el problema evidente, otro conflicto silencioso crecía en la sombra. Hoy vamos a reconstruir esta historia paso a paso. Quédate hasta el final para entender lo que realmente ocurrió. Desde el principio, todo parecía seguir el curso lógico de los acontecimientos. Las decisiones tomadas no eran improvisadas, las circunstancias no eran desconocidas, y el entorno ofrecía señales que, en apariencia, podían interpretarse con claridad. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que bajo esa superficie de normalidad se estaba gestando el verdadero conflicto que acabaría definiendo cada paso posterior. El contexto en el que se desarrollaron los hechos estaba marcado por una combinación de presión externa y expectativas internas. Por un lado, existían factores objetivos que condicionaban cada movimiento. Por otro, había motivaciones personales, compromisos asumidos y una imagen que debía mantenerse ante los demás. Esa dualidad generaba una tensión constante, invisible para muchos, pero determinante en cada decisión adoptada. Los primeros indicios del problema no fueron estridentes ni dramáticos. Aparecieron de forma gradual, casi imperceptible. Pequeños detalles que podían haber sido interpretados como advertencias, comentarios que parecían inofensivos, situaciones que, en su momento, no parecían lo suficientemente graves como para alterar el rumbo previsto. Y sin embargo, estaban ahí, marcando el inicio de una cadena de acontecimientos que terminaría siendo irreversible. La confianza jugó un papel fundamental en esta etapa. Confianza en que todo estaba bajo control. Confianza en que las circunstancias se resolverían por sí solas. Confianza en que la experiencia acumulada bastaría para enfrentar cualquier dificultad inesperada. Esa seguridad aparente permitió que el conflicto avanzara sin resistencia, creciendo silenciosamente mientras la atención permanecía centrada en otros asuntos considerados más urgentes. Al mismo tiempo, la presión aumentaba. Las expectativas externas exigían resultados. Las decisiones debían tomarse con rapidez. No había margen para mostrar dudas ni vacilaciones. En ese escenario, reconocer que algo no estaba funcionando habría implicado cuestionar no solo una estrategia concreta, sino toda una estructura de creencias y compromisos previos. Así, el conflicto principal quedó planteado sin que nadie lo nombrara directamente. No era todavía una crisis abierta, pero ya condicionaba el ambiente, las conversaciones y la dirección de los acontecimientos. Lo que parecía una etapa más dentro de un proceso lógico estaba en realidad sentando las bases del punto de quiebre que vendría después. Y mientras todo seguía avanzando con una aparente normalidad, la pregunta crucial comenzaba a tomar forma. ¿Era posible detener lo que ya estaba en marcha, o el desenlace era inevitable desde el primer momento? Con el conflicto ya sembrado, los acontecimientos comenzaron a avanzar con una lógica implacable. No explotó de un día para otro. No hubo un instante dramático que lo cambiara todo de inmediato. Al contrario, fue el peso acumulado de pequeñas decisiones lo que fue estrechando el margen de maniobra hasta convertir lo manejable en incontrolable. Cada paso parecía justificado en el momento en que se daba. Las circunstancias ofrecían argumentos convincentes. Había razones prácticas, estratégicas e incluso emocionales que respaldaban lo que se hacía. Desde fuera, el proceso podía parecer coherente. Desde dentro, se vivía como una secuencia inevitable de elecciones necesarias. Pero esa misma sensación de inevitabilidad era parte del problema. Las señales que antes eran sutiles comenzaron a hacerse más visibles. Las consecuencias empezaron a manifestarse de forma concreta. Lo que antes era una sospecha se transformó en evidencia. Sin embargo, admitirlo implicaba reconocer que el rumbo adoptado podía no ser el correcto. Y esa posibilidad resultaba demasiado costosa, tanto a nivel personal como público. El entorno también empezó a reaccionar. Algunas voces señalaron dudas, otras defendieron la continuidad del plan inicial. Se generó un clima de tensión que obligaba a posicionarse. No era solo una cuestión de hechos, sino de lealtades, de coherencia con decisiones pasadas y de reputación construida durante años. Cambiar de dirección no significaba únicamente modificar una estrategia, significaba aceptar que algo se había interpretado mal desde el principio.
En este punto, el conflicto dejó de ser silencioso. Aunque todavía no había estallado, su presencia era evidente en cada conversación, en cada gesto y en cada silencio prolongado. La presión psicológica aumentó. Las dudas que antes podían ignorarse comenzaron a pesar más. La distancia entre lo que se esperaba y lo que realmente estaba ocurriendo se hizo cada vez más difícil de justificar. Aún así, el impulso de seguir adelante prevaleció. Detenerse parecía más peligroso que continuar. Retroceder implicaba asumir pérdidas inmediatas. Avanzar ofrecía, al menos, la esperanza de que el resultado final compensara las tensiones del presente. Esa esperanza fue el motor que sostuvo las decisiones siguientes, incluso cuando los indicios apuntaban a que el margen de error se estaba reduciendo rápidamente. Lo más inquietante era que el conflicto secundario, aquel que se gestaba en la sombra desde el inicio, comenzaba a influir de manera decisiva. No se trataba solo de los hechos externos, sino de un desgaste interno que alteraba la claridad de juicio. La presión, el orgullo, el miedo a fallar y la necesidad de mantener una imagen sólida empezaron a condicionar la interpretación de la realidad. Así, el desarrollo del conflicto no fue un accidente inesperado, sino el resultado lógico de una serie de elecciones sostenidas en el tiempo. Y mientras las consecuencias se volvían más visibles, una pregunta empezaba a imponerse con fuerza. ¿Aún era posible corregir el rumbo, o el punto de no retorno ya había sido superado? Cuando el conflicto alcanzó este punto, ya no se trataba únicamente de hechos concretos o decisiones estratégicas. La dimensión emocional comenzó a ocupar el centro de la escena. Lo que hasta entonces podía explicarse con argumentos racionales, empezó a sentirse como una carga constante, difícil de sostener y aún más difícil de reconocer públicamente. La tensión acumulada transformó la percepción de cada acontecimiento. Lo que antes se interpretaba como un obstáculo superable, empezó a vivirse como una amenaza directa. Las críticas, que en otro momento habrían sido asumidas como parte del proceso, ahora se sentían personales. Cada error, por pequeño que fuera, adquiría un peso desproporcionado. El margen psicológico para tolerar la incertidumbre se reducía con rapidez. En paralelo, el segundo eje problemático, aquel que había permanecido en segundo plano desde el inicio, comenzó a revelarse con claridad. No era solo una cuestión de resultados o consecuencias visibles, era una cuestión de identidad, de coherencia interna y de la imagen proyectada hacia el exterior. El conflicto dejó de ser únicamente externo y se convirtió en una confrontación íntima entre lo que se había prometido y lo que realmente estaba ocurriendo. La presión externa seguía creciendo, las expectativas no disminuían, al contrario, se intensificaban. Cada nuevo movimiento era observado, analizado y cuestionado. La necesidad de demostrar control se volvió casi obsesiva. Sin embargo, cuanto más se intentaba proyectar seguridad, más evidente se hacía la fragilidad del equilibrio alcanzado. En este contexto, las decisiones comenzaron a tomarse bajo una carga emocional mucho mayor. Ya no eran simples elecciones estratégicas, eran respuestas a un entorno cada vez más exigente y a una batalla interna que desgastaba silenciosamente. El miedo a admitir un error competía con el temor a que la situación se agravaba si no se actuaba con firmeza. Esa tensión constante afectaba la claridad de juicio y condicionaba cada paso siguiente. El entorno también cambió su actitud. Algunos apoyos empezaron a debilitarse, surgieron dudas que antes no se expresaban en voz alta, las relaciones se volvieron más tensas, el silencio comenzó a tener un significado distinto, cargado de incertidumbre. No se trataba solo de resultados, sino de confianza, y la confianza, una vez erosionada, es difícil de recuperar. A medida que la situación avanzaba, el conflicto emocional superó al conflicto operativo. Ya no se discutía únicamente sobre hechos concretos, sino sobre credibilidad, responsabilidad y coherencia. Cada decisión tenía ahora un impacto doble, práctico y simbólico. Y ese peso simbólico era, en muchos aspectos, el más difícil de gestionar. Lo más revelador de esta etapa fue comprender que el verdadero punto crítico no se encontraba únicamente en los acontecimientos externos, sino en la incapacidad de reconciliar la realidad con la expectativa construida durante tanto tiempo. La brecha entre ambas se hizo demasiado evidente para ignorarla. Así el proceso llegó a un nivel en el que cualquier movimiento implicaba un riesgo significativo. Avanzar podía profundizar el daño, retroceder podía confirmar las dudas existentes. La tensión alcanzó una intensidad que ya no permitía soluciones parciales. Y entonces la pregunta dejó de ser si el conflicto podía gestionarse, y pasó a ser otra mucho más incómoda. ¿Quién asumiría el costo final de todo lo que estaba ocurriendo? El momento de máxima tensión no llegó acompañado de un anuncio formal ni de una señal inequívoca.
Llegó como suelen llegar los puntos de quiebre reales, cuando la acumulación de presión supera la capacidad de contención. Todo lo que se había intentado sostener comenzó a ceder al mismo tiempo. Las dudas ya no podían disimularse. Las consecuencias dejaron de ser hipótesis para convertirse en hechos concretos. Las decisiones tomadas en etapas anteriores empezaron a mostrar su impacto de manera clara y visible. Lo que antes podía justificarse con argumentos razonables, ahora exigía explicaciones más profundas. El margen de interpretación se redujo. La narrativa que había mantenido cierto equilibrio comenzó a fragmentarse. Cada detalle era examinado con una lupa implacable, y cada contradicción adquiría una dimensión mayor. En ese punto, la presión externa alcanzó su nivel más alto. Las expectativas que antes impulsaban ahora se transformaron en exigencias. Ya no se trataba de mantener el rumbo, sino de responder por los resultados. La responsabilidad dejó de ser compartida de forma difusa y comenzó a concentrarse. El foco se estrechó. Las preguntas se volvieron directas y difíciles de evitar. Internamente, el desgaste emocional era evidente. La tensión acumulada durante todo el proceso se manifestó en decisiones apresuradas, en intentos de corregir rápidamente lo que había llevado tiempo construir. Sin embargo, cada intento de ajuste parecía generar nuevas complicaciones. El margen para maniobrar era mínimo. La sensación de control, que había sido una constante al inicio, se desvaneció casi por completo. Las consecuencias no solo afectaron el plano inmediato, también impactaron en la percepción pública, en la credibilidad y en la confianza construida a lo largo del tiempo. Lo que estaba en juego ya no era únicamente el resultado de un proceso específico, sino la imagen global que se había proyectado durante años, y cuando esa imagen comienza a resquebrajarse, la reconstrucción es compleja. El entorno reaccionó con intensidad. Algunas posiciones se endurecieron, otras optaron por el distanciamiento. El debate dejó de ser técnico y se volvió profundamente simbólico. Cada acción era interpretada como una declaración de intenciones, cada silencio como una admisión implícita. La presión no provenía solo de los hechos, sino del significado que se les atribuía. En ese escenario, el conflicto alcanzó su forma más clara. Ya no había espacio para ambigüedades. Las consecuencias eran reales, tangibles y visibles. Las decisiones finales debían tomarse bajo una luz que no permitía ocultar errores ni matices. Todo estaba expuesto. Y entonces se hizo evidente algo fundamental. El punto de máxima tensión no era solo el resultado de una serie de eventos, sino la culminación de un proceso en el que las advertencias iniciales habían sido minimizadas. Lo que comenzó como señales discretas terminó convirtiéndose en una crisis imposible de ignorar. La pregunta final en este momento ya no giraba en torno a si el conflicto podía evitarse. Esa posibilidad había quedado atrás. La cuestión era otra, mucho más determinante. ¿Cómo se asumirían las consecuencias? ¿Y qué impacto tendría esa asunción en el futuro inmediato? Cuando el punto de máxima tensión finalmente se estabilizó, no lo hizo con una sensación de alivio absoluto, sino con una conciencia más clara del costo acumulado. La resolución no fue un giro espectacular, ni una victoria rotunda. Fue más bien la aceptación de las consecuencias y la necesidad de afrontar lo ocurrido sin la protección de las narrativas previas. Las decisiones finales marcaron un antes y un después, no porque borraran los errores, sino porque obligaron a asumirlos. La responsabilidad dejó de ser una cuestión abstracta y se convirtió en un acto concreto. Ese momento definió el verdadero desenlace del conflicto, no tanto por lo que cambió externamente, sino por la transformación interna que implicó. El impacto fue visible. La percepción pública ya no era la misma. La confianza necesitaba reconstruirse. Las relaciones afectadas requerían tiempo y coherencia para restablecerse. Nada volvió exactamente al punto inicial. Y, sin embargo, dentro de esa alteración permanente, también surgió una claridad que antes no existía. El proceso dejó lecciones inevitables. La primera fue que las señales tempranas rara vez son irrelevantes. Ignorarlas no las elimina, solo retrasa el momento en que se vuelven imposibles de evitar. La segunda fue que el conflicto interno suele ser tan decisivo como el externo. La resistencia a reconocer una fisura puede terminar ampliándola. Al mirar hacia atrás, el recorrido completo revela una secuencia lógica. No fue un accidente aislado, ni un evento imprevisible. Fue la consecuencia acumulada de decisiones tomadas bajo presión, sostenidas por la confianza en que el control era suficiente para neutralizar cualquier riesgo.
Pero la realidad demostró que el control tiene límites, especialmente cuando se subestima el impacto emocional y simbólico de cada paso. La resolución no significó cerrar completamente la historia, significó redefinirla, aceptar que el desenlace, aunque inevitable en su etapa final, podría haber sido diferente si las primeras advertencias hubieran sido atendidas con mayor atención. Esa reflexión es, quizás, el elemento más valioso de todo el proceso. Al final, lo que permanece no es solo el recuerdo del conflicto, sino la comprensión de cómo se gestó y cómo se enfrentó. Porque cada historia de este tipo deja una pregunta abierta que trasciende los hechos concretos. Cuando los primeros signos de tensión aparecen, ¿tenemos la capacidad de reconocerlos a tiempo? Y si los reconocemos, ¿tenemos el valor de actuar antes de que el costo sea irreversible? Fin del guión.